Sí, o sea, yo ya hacía años que quería, o sea, que me picaba el gusanillo. Es verdad que cuando hablas de quiero dirigir es muy complejo, o sea, tienes que tener un guión, tienes que tener una productora. Muchas veces los proyectos, cuando me pasó con algún corto que había escrito que intenté y no se pudo hacer, ¿no? Es muy complicado, muy complejo tirar una película para adelante, son muchos factores los que tienen que unirse, pero sí, empecé a la semana de la pandemia a escribir, a coescribir con Débora François y empezaron a salir las primeras palabras. Yo sabía ya desde el principio que quería que fuese Oscar, una peli de jóvenes, de amistad, de familia, un love story también en un momento de la película, de amor. Y escribimos un tratamiento de X páginas, lo mandamos y de repente nos dicen que siga escribiendo, que les mando una primera versión y en esa primera versión ya todo empezó. O sea, ha habido como una rueda que ha ido sola, ¿no? O sea, que tiene que ver un poco también, había algo de destino. Había algo de que desde el primer momento lo que estaba escrito les palpaba como alma, como verdad, ¿no? Había algo de eso que es lo que yo quería en la peli. Entonces hay algo ahí de sueño todavía, que no me lo creo. La peli está en los cines, pero creo que tiene que pasar como semanas, meses para asentarme y decir, dirigí una peli con mi hermano pequeño. Hay algo de eso todavía, de que no me lo acabo de creer. Sí, sí, siempre lo había pensado, antes, lo sabe, ¿no? Si algún día hago una peli, quiero dirigirte. Quiero vivir también esta primera vez con alguien de mi familia, ¿no? Alguien que además quiero mucho, que además ya no es simplemente que es mi hermano pequeño, sino hay algo que yo lo admiro como actor. Y había algo que yo quería llevar a Oscar a lugares que no lo habíamos visto todavía. O sea, me parece que Oscar compone muy bien, pero yo no había visto un personaje todavía de él más costumbrista, más realista, más una peli de verdad, una peli de calle, ¿no? Y además con todo actores no profesionales, entonces había algo de llevarlo a ese lugar también. Para mí la secuencia del fuego es el culmen de un personaje que está con constantes preguntas, que no sabe realmente emocionalmente qué le pasa, ¿no? Por el lugar que ha nacido, el padre sin madre, con una abuela mayor, que tampoco me imagino la habrá podido educar mucho, y hay algo ahí de soledad emocional que está en una lucha y de repente ahí estalla. Oscar hace un trabajo precioso. Oscar tú lo puedes comparar con grandes interpretaciones que habrá este año a mejor actor, y Oscar puede estar muy cerca de lo que hace. A mí me parece que hace un trabajo que está aquí, hace un trabajo de un actor adulto, en unas emociones y un lugar pues, contenido, hace un trabajo precioso, Oscar. Y pues bueno, hablamos de los otros, ¿no? Hablamos de Farita, hablamos de la revelación para mí, o que va a ser una de las revelaciones, no solo ella, sino más en el cine español, que eso es una maravilla, ¿no? Pero va a ser una de las revelaciones que es Candela. Me parece que hace algo, parece, hay como, que es como un halago, que es lo más bonito, que se lo dicen a ella y me lo han dicho a mí, que parece que no es su primera peli. Y esto es un pedazo de halago, porque cuando hay una primera peli, primeros actores se notan en cosas. Yo creo que Candela está en un lugar muy bonito, un trabajo precioso. Bueno, los dos únicos actores son Oscar y su padre, que hace de su padre, Francisco Boira. Todo lo demás son actores no profesionales, es decir, o cuando tú ves la peli al principio, todo lo que ves del barrio, la mina, son todo gente de allí, o sea, no hay actores, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí era importante porque creo que le da una verdad, es un personaje más. Entonces como espectador desde el primer momento que empieza la peli te sumerge en eso, o sea, respira verdad y alma y pureza, o lo que era para mí el barrio cuando yo tenía la edad de ellos, el flamenco. Hay algo vintage en la peli también, en la marca del niño, en la Alfa Industria, o sea, todo esto para mí es lo que yo viví, entonces hay algo de eso. Y después también había un reto que era para mí, aparte de pasar por ese lugar, que era sumergir a Oscar, que nada tiene que ver con Dan, no viene de ese barrio, no viene de esa clase social, era conseguir meter a Oscar ahí, creerte a Oscar Casas ahí, que esto era para mí el reto con mi hermano pequeño, y él estaba cagado. Yo le dije, no, lo vamos a hacer, tú confía, ¿qué va a pasar? Y ves a esos tres chavales, cuando ves la peli te los comes con patatas que son de ahí. Sí, o sea, nos ha cambiado. Yo he descubierto al Oscar hombre. Oscar, yo conocía al niño, conocía al Oscar que lo he visto crecer de pequeño, que era un bicho, que no paraba quieto, y que tenía una energía increíble, él, preciosa, o sea, es luz. Y de repente conoció al hombre con sus miedos, se ha tenido que abrir a mí, ¿no? Oscar siempre es para afuera, siempre todo lo que muestra es bueno. Y de repente yo le he dicho, tienes que abrirte a mí. Tengo que ver al niño, tengo que ver tus miedos, tengo que trabajar eso, tengo que tirar de ahí. El momento que la serpiente cuando rompe es un ataque de ansiedad.
se viene abajo, después de ese corte se viene abajo, ¿no? Entonces he tenido que apretar teclas para llevarlo a sitios. Si no, creo que íbamos a mentir al espectador o nos íbamos a mentir los dos como hermanos, pero él a la vez ha visto al niño que yo llevo dentro, porque yo como director era mi primera vez, estaba vulnerable. Entonces ha visto eso, él ha visto mis miedos también, entonces eso te hace que te una mucho más. El barrio, ahora mismo vas a las calles, las ropas, todo es el trap, es el rap, es otra sociedad, sobre todo los jóvenes. Entonces para mí, de donde yo vengo en ese barrio, lo que yo escuchaba era el flamenco. Es así, o sea, entonces es mi recuerdo, entonces hay mucho de la peli en mí, está eso. Y después también de repente, ¿no? en el Golden, cuando Óscar y Candela bailan, que suene Chiquetetes, mucha gente más mayor que me lo ha dicho y me ha escrito, me ha dicho, hostia, tío, es mi padre, es mi infancia en mi casa, mi padre escuchaba Chiquetete, Manzanita y Dire Straits, era una mezcla ahí como rarísima. Pero es un tema, soy yo, de pequeño, ¿no? Entonces hay algo de ese tipo de música racial, pura, que le da una verdad y le da algo especial. Todo. O sea, tú piensas que al final, yo aparte de los guiños por guión, hay algo de que yo me imagino que, a ver, yo como espectador, como director espectador, que cómo me ha afectado a mí el cine hasta que empiezo a trabajar en él, bueno, hay una secuencia final con Óscar y ella, donde es el único movimiento que hay, digamos, de una grúa, de un traveling. Es una imagen mía de una peli que tengo como espectador, pero después mi escuela de cine, mis maestros, mis profesores han sido los directores. O sea, han sido las personas que a mí me han educado cinematográficamente para poder dar el paso como director. Entonces está ahí, o sea, bebo de ellos. O sea, yo me he quedado con cosas de Alberto, de Paco Cabezas, de Fer. Y ya no es solo técnicamente hablando, porque la película sí, para mí los referentes, nada tiene que ver cómo está grabada, ¿no? Pero sí era más un seguimiento constante, pero sobre todo con la cámara, pero para no perderme la frescura de los no actores también, o de Óscar. Pero al fin del día yo he bebido de todos esos directores y voy no solo el no técnico, sino cómo se comportan, cómo se han comportado conmigo. Mi familia. O sea, yo tenía 17 años y 18 recién cumplidos cuando llego a Madrid. Yo era un niño. O sea, y siempre he sido más niño. Tenía 16 en vez de 18 y de repente tenía que buscar un trabajo. Ya había trabajado antes, pero tenía que buscar la vida solo en un trabajo nuevo y a la parte meterte en una escuela de interpretación con 40 personas. Los que me daban alas constantemente y luchaban eran mis padres. Yo lloraba y me sentía solo, era un niño, no sabía qué, o sea, estás perdido. Entonces las personas que a mí me empujaron al vacío y después sacar esas alas fueron mis padres. Soy un privilegiado y a lo mejor sí hubo una época donde no que me dieran caña, pero sí es cierto que hacía una serie de papeles pues, que te ponían en la palestra, funcionaba eso. Funcionaba pues H, que yo estoy orgullosísimo del personaje, funcionaba Los hombres de Paco, meterme en una relación de Sara y Lucas, que era el malo de la película en España, o sea, era como la pareja en la sociedad española. A Óscar también le dice, él tiene un estigma, que es el hermano de pero lo que hablamos los dos al final muchas veces es pues que a lo mejor escuchar eso o pensar eso, llegar a pensarlo, inconscientemente te hace trabajar más. Hay algo ahí que dices, o sea, me da igual, voy a ir a por todas, me da igual, voy a dejar de... Entonces las cosas pasan por algo. Para mí la vida de alguna manera, tú tomas caminos diferentes, ¿no? Pero de alguna manera para mí la vida en muchas cosas está escrita. Entonces, yo estoy muy feliz de la carrera que he tenido y todos esos directores con los que he pasado, como hablábamos antes, que han sido un poco mis maestros y me han hecho poder hacer mi Soledad tiene alas también. No es que sea duro, soy exigente. Entonces, sobre todo al principio les marqué muchos patrones, sobre todo de conducta, dentro de un set de rodaje. Cómo tenía que ser un set de rodaje. No puede haber móviles, no podemos despistarnos. O sea, yo también al equipo los avisé a todos, uno por uno, no podemos distraer a los actores. Además, la mayoría son actores no profesionales. ¿Qué pasa? Todo eso sí hice, no consejos, sino los educamos para
que entendiesen dónde iban a estar cuando empezamos a rodar la peli. ¿Qué pasó? Que yo a Óscar sí lo avisé, digo, te tienen que admirar, son chavales de tu edad, como tú te comportes en ese, y él se comporta siempre increíble, es metódico como yo en ese sentido, te van a seguir, tú eres los actores, yo tengo el equipo, si ven que concentrado tu música, van a hacer lo mismo, es así. Y así fue. ¿Qué pasa? Que había momentos más duros, emocionalmente, de cosas que a lo mejor yo veía que me gustaban menos y no podía, su hermano mayor, diciéndole X cosas y te afecta de todas maneras. Entonces ahí estaba Gerard Oms, que es coach con el que trabajo siempre, estaba Débora, la guionista también, entonces eran como mis filtros. Es a decirle esto. O actuar, muchas veces lo que hacía, esto suena fatal, ¿no? Pero yo interpretaba. Entonces, para darle indicación, pues me ponía yo como actor. Sobre todo los ensayos, cuando no les salía y veías que estaban como despistados. Débora, que es actriz también, Gerard y yo lo que hacíamos era hacer la escena. Y nunca les dimos texto para que no lo viciasen, sino era más como recrear un poco la situación. Entonces nos poníamos los tres y lo hacíamos. Entonces también era una manera de que ellos desde fuera vieran cómo funcionaba un poco, ¿no? Entonces también ha sido mucho desde ese lugar. Al ser actor tenía como la necesidad de interpretar para que me entendiese. Hace nada acabé, hace un mes y pico, de rodar con Rodrigo Cortés, Escape, y es la primera peli que produce Martin Scorsese en España. Y me cambió la manera de ver, el cine y sobre todo en este caso la manera de ver un rodaje. Es decir, yo llegaba ahí, cuando llegas como actor al final hay algo de que solo estás con el director mirando por un agujerito, ¿no? En una ventanita, y de repente llegas, has hecho ya una peli, vienes además hace nada de montar, de acabarla, hay algo de que hay una panorámica completa de un set de rodaje, acabo de vivirlo con el primero de dirección, sé por dónde está pasando en cada momento el director, que eso yo quiero, sí, a mí me ha gustado mucho. Hay algo también de que creo que tengo que asentarlo, tienen que pasar semanas, meses, a ver cómo ha llegado al público, qué recorrido tiene la peli, cómo va funcionando, le queda camino aún, y cómo lo ha llegado al público, y que esto pues, se nota también en la calle, lo notas en la gente que te sigue, he visto tu peli, o la he visto en tal plataforma, o la he visto en el cine, me ha parecido... Hay notas que le ha podido llegar a la gente, entonces al final también hay algo de eso, que si lo notas, pues más ganas tienes de volver a hacer otra peli, pero a mí me gustaría compaginar, es cierto que es 1 año y medio lo que te quita, sí o sí, o sea, solo puedes estar en una... Como director es 1 año y medio, no puedes interpretar, no puedes... Entonces es tiempo. Sí. Bueno, eso es lo que me queda, o sea, lo decía antes en una entrevista, estoy esperando como un personaje, lo he intentado alguna vez y no me han dejado, pero con acento del norte, con acento gallego me encantaría y lo trabajaría seguro que muchísimo.